¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper chido. Hoy vamos a realizar la prueba de los 2 kilómetros con la nueva actualización, bueno, con la más reciente, que es la 154 con la versión 1390. Y vamos a ver primero si hay actualizaciones nuevas. No, dice que está actualizado el firmware. Los vuelos seguros también. Entonces todo está perfecto. Vamos a regresar y nos vamos a volar a la pantalla principal. Pues ahí tenemos 15 GPS, 100% de batería. Vamos a ver la configuración. La altitud máxima la vamos a dejar en 200. Ahí está, distancia máxima pues 2000, bueno 2500. Pues ahí es, bueno, un poquito más. Preferible que suba a que esté al límite. Uy, pero hay un poquito de... Ahí está, miren, exacto. Altitud de regreso a casa la vamos a dejar a 100. Listo, ahí está. Actualización, brújula, IMU, todo está perfecto. Perdón, en controles todo está bien, cámara igual. Listo, está bien todo. Pues bueno, ya se gastó el 1%. Vamos a iniciar con el vuelo. Lo ponemos en modo Sport y listo, comencemos. Comenzamos a grabar de una vez. Listo, ahí está grabando. La transmisión ahorita pues es perfecta. Ahí la cámara responde. Listo, vamos a encendemos las hélices y lo elevamos y comenzamos la prueba. Listo, ahí ya se actualizó el punto de origen, entonces vamos a elevarlo a 50 metros. Listo, vamos a iniciar. Pues ahí, como ven, ya está hacia arriba. Llegamos a 50 metros e iniciamos. Listo, ahí 50 metros, 51 metros de altura. Y ahora sí, comenzamos hacia enfrente. Vamos a agarrar ese lado hacia donde está para que no esperen un momento, parece que se lo está llevando el viento. Sí, miren, ahí no le estoy moviendo y se lo está llevando. Vamos a redirigirlo hacia ese lugar y probemos primero a ver si no hay. Listo, parece que ahí va derecho. Esperemos que todo siga así bien. Pues ahí ya vamos a 200 metros de distancia y estamos a 52 metros de altura. Parece que todo va perfecto. La señal es buena, no se ha cortado. Ahí vamos a 350 metros de distancia. La señal no se ha cortado. 19 satélites. La señal es perfecta, como pueden observar. Movemos un poco la cámara para ver si
la sigue detectando correctamente. Todo bien. Y aumentamos un poco la velocidad. Ahí vamos a 600 metros de distancia ya. Parece que hay un poco de viento. A ver, nos paramos un poco. Sí, parece que se lo está llevando un poco el viento. Esperemos a que se estabilice un poco. Mientras movemos la cámara para ver si sigue la señal estable. Parece que sí, entonces vamos a elevar un poco más. Vamos a elevar hasta los 100 metros de una vez. La transmisión sigue perfecta, no se ha cortado, no ha tenido ningún tipo de corte. Ahí estamos a 102 metros de altura. Y todo perfecto, entonces seguimos hacia adelante. Ya estamos llegando a los 700 metros. Listo, ahí los acabamos de pasar. Y seguimos. Pareciera que vamos a tener que subir un poco más. Esperemos que no, esperemos que todo esté bien. Pues la señal es estable. Como ven, todavía podemos mover la cámara. Ahí hubo un pequeño corte, pero todo correcto. Ahí dice gran altitud, señal débil. Ahí movemos la cámara y parece que ya perdió la señal. Ahí no, ya la recuperamos. Dice desconexión de imagen. Lo elevamos un poco más. Recuerden que aquí enfrente tenemos unas antenas. Tenemos unas antenas de energía, entonces afectan mucho. Pero ahí llegamos a los 131 metros de altura. Nos manda el aviso de altitud. Y seguimos hacia adelante. Esperemos que podamos llegar más allá. Ahí parece que todo está bien. Podemos manipular bien la cámara. Ahí llegamos a una parte de la montaña. Ajusta las antenas, dice señal débil. Ahí estamos. Y vamos a 1 kilómetro 300, 1 kilómetro 400 ya. Y todo está perfecto. Lo elevamos a 150 metros de altura. Listo, ahí a 152 metros de altura. Y vamos a 1,5 kilómetros. Y la señal pues sigue perfecta, no se ha cortado. Todo está perfecto. Como ven, muevo aquí el gimbal, la cámara, y la sigue detectando perfectamente. Ahí vamos a llegar ya a los 2 kilómetros casi. Entonces estamos a punto de superar la prueba. Ahí vemos ese camino que está muy bonito. Y todo va bien. 1 kilómetro 800. Listo, acabamos de llegar a 1 kilómetro 900. Y parece que todo va perfecto. Están saliendo unas tomas perfectas, estupendas, súper geniales. Y acabamos de rebasar los 2 kilómetros. Ahí llegamos a 2 kilómetros 47 y la prueba ha sido superada, amigos. Esto es perfecto a pesar de que tenemos la interferencia frente a nosotros. La interferencia principal. Esta es la más, pues el punto más cañón en donde sí perderíamos la señal totalmente. Pero como ven, ahí la estamos superando.
Vamos a realizar la pequeña prueba de fuego, que es dar vuelta aquí para ver si no se pierde la señal. Entonces comenzamos. Parece que todo va bien. Como ven, no se corta. Ustedes lo están viendo. No se ha cortado para nada. Entonces la prueba de los 2 kilómetros ha sido superada por primera vez desde el momento en el que adquirí este dron. Esa prueba nunca ha resultado concluida hasta ahora con esta aplicación. Entonces, lo cual nos habla de que DJI está siendo correctamente actualizada. Los de Digi se están poniendo las pilas y están sacando versiones súper mejoradas y sacando versiones para todo tipo de smartphone. Están trabajando bien. Ahí concluimos la prueba de la vuelta correctamente. Ahí parece que se laguea un poco, pero todo bien. Y listo, amigos. Ahí acabamos de terminar la vuelta completa. Pues como ven, esta prueba ha sido satisfactoria. Entonces vamos a aplicar el regreso a casa automático. Go home. Listo. Ahí estamos regresando. Ponemos toda la cámara hacia abajo. Subimos un poco el ISO para grabar un poco mejor esta zona, ya que es muy bonita. Y pues listo, la prueba ha sido superada, amigos. Fue una prueba muy satisfactoria. Nunca habíamos tenido la oportunidad de llegar a los 2 kilómetros sin que se perdiera la señal, y esta sí fue la ocasión. Claro, vamos a seguir haciendo estas pruebas, pero ahora vamos a llegar a los 3 kilómetros igual hacia este mismo sentido, ya que aquí tenemos las antenas que hacen muchísima interferencia. Esas antenas nunca había podido rebasarlas porque la señal hacía muchísima interferencia. Entonces pues ahora fue todo lo contrario. Esa toma es súper perfecta. Ahí estamos. Tenemos el 45% de batería, de 17 y 18 satélites, toda la señal del control. Solamente se perdió un rato, y eso porque tenía que mover el control, ajustarlo un poco, pero de ahí en fuera todo perfecto. Estamos ya a 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro, y regresamos a 152 metros de altura. Entonces eso es súper perfecto, amigos. Pues la prueba de los 2000 kilómetros ha sido superada. Me gustaría que se suscriban los que vean este video, y si tienen pues dudas acerca del manejo de su dron, pues si yo sé y puedo ayudarles, pues con muchísimo gusto. Y si no, pues saben que me enfoco un rato a esto y les averiguo lo que ustedes quieran saber, y les colaboro. Por el momento pues ya estamos por llegar al punto de origen. Entonces los invito a que se suscriban, a que activen las notificaciones y que compartan el video.
para así saber yo que les puedo crear más contenido y que les está sirviendo a ustedes de muchísima ayuda, que es lo principal por lo que lo hago, para que ustedes tengan más confianza a la hora de manejar su dron, ya que mucha gente listo, ya lo tengo aquí encima de nosotros, ya va a comenzar a bajar. Landing. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya servido y que les haya agradado. Y nos vemos pues en la siguiente prueba. Chao.